forma de aprender o en qué aspecto nos equivocamos para poder corregir, ¿no? La mejor forma de aprender y que se nos quede por siempre es cuando nos equivocamos, pero identificamos ese error y tratamos en lo futuro de corregir. Yo sé que en el anterior encuentro hablaron de historia clínica, así que voy a hablar dos cositas de la historia clínica para que sea el punto de partida de lo que sigue de ahí en más. Cualquier cosa yo no veo la pantalla, así que si hay algún inconveniente me lo hacen saber, por favor. Y recordar este aspecto, que la historia clínica, primero que nada, no es solo esas 2 hojas o 3 hojas que llenamos cuando vemos al paciente por primera vez. La historia clínica, en realidad, al hablar de historia clínica, deberíamos hablar también del expediente clínico. Y el expediente clínico incluye la historia clínica, las evoluciones, las indicaciones, los laboratorios y todo lo que tenga que ver, esté en relación y se haya realizado durante el acompañamiento o el seguimiento de este paciente. Y esto es lo que le da la característica o la cualidad a esta historia clínica de ser un documento de mucha relevancia y que debe ser correctamente llenado desde la primera vez que vemos al paciente hasta la última vez que vamos a verlo, sea por el alta clínica o por la buena evolución o en algunos casos por la mala evolución del cuadro. En este documento que involucra aspectos médicos, pero que también mañana nos va a servir en el plano legal o nos va a perjudicar dependiendo cómo lo hemos llenado y que seguro muy bien han hablado de esto en el encuentro anterior, debemos plasmar todo lo que ha sucedido en la vida del paciente y que tenga relevancia o que tenga impacto en su salud tanto física como mental. Porque es el motivo o es esa la situación que ha hecho que el paciente acuda a nosotros. Este acudir puede ser de manera ambulatoria, es decir, en la consulta médica, o venir de forma programada para una internación, para algún procedimiento dado, o ingresar en una situación de urgencia o emergencia, pero en todos estos aspectos debemos plasmar los sucesos que impactan y que han hecho que el paciente salga de su confort y venga a buscar ayuda. Y desde luego, pues tiene que estar disponible y de fácil acceso para todo el personal médico. Y aunque en nuestro medio muchas veces no pasa, debería tener un formato estandarizado de manera que no importa en qué institución, en qué ciudad nos encontremos, debería tener el mismo formato para que a la hora de revisar y acudir a esta historia clínica, nosotros sepamos ubicarnos muy bien dentro del expediente y sepamos que contiene lo mismo en cualquier institución en la que nos encontremos. En líneas generales, más allá de los extras que puede tener, sabemos que toda historia clínica contiene el motivo de la consulta, de la internación, el relato de la enfermedad actual, los antecedentes que son personales, familiares y la medicación habitual, el examen físico, y todo esto va a llegar a un punto final que es esa impresión, esa hipótesis diagnóstica que es donde vamos a partir el día de hoy. Porque para hablar de evolución partimos de una historia clínica ya realizada. Entonces, el final de estas 2 hojas, 3, 4 hojas de la historia clínica que forman parte del expediente clínico va a ser la impresión diagnóstica, ¿sí? Y cuando hablamos de impresión diagnóstica, y algunos de los estudiantes que han pasado clases conmigo saben que me gusta mostrar esta diapositiva en la que dice que los doctores son hombres que prescriben medicamentos que conocen poco, curan enfermedades que conocen menos en seres humanos de los que no saben nada. Y es una frase muy fuerte, ¿no? Expresada por Voltaire, y en la cual nosotros con nuestra actividad, con nuestro accionar médico, pues a lo largo de nuestra vida no le vamos a dar la razón. Y nuevamente, al hablar de la impresión diagnóstica, hablamos de impresión o hipótesis diagnóstica, así que no tiene sentido colocar un signo de interrogación al final del diagnóstico, no tiene sentido colocar a descartar o en estudio, digamos. ¿Por qué? Porque está implícito. Si yo coloco en el diagnóstico, en la impresión diagnóstica, neumonía adquirida en la comunidad, al ser una hipótesis, tiene que corroborarse posteriormente. Por lo tanto, está implícito en que me puedo equivocar. Yo no necesito colocar neumonía adquirida en la comunidad, con signo de interrogación, ni tampoco neumonía adquirida en la comunidad a descartar. Eso es un mal uso del diagnóstico y una mala elaboración y redacción del diagnóstico. Y obviamente
esta impresión o esta hipótesis diagnóstica va a ir desde lo general hasta lo específico, y en una situación ideal y en la medida de lo posible, pues tiene que llegar a la etiología, ¿no? Un diagnóstico correcto precede a los 3 objetivos centrales de la profesión médica, que es la explicación, el pronóstico y la terapia. La explicación es qué me está pasando y por qué. Es lo primero que el paciente busca saber. Y todos en algún momento fuimos o seremos pacientes en algún aspecto del área o en algún área de la medicina. Y lo primero que necesitamos saber, o por el motivo por el cual acudimos y salimos de nuestro confort, es para saber qué me está pasando y por qué me está pasando esto. También involucra el pronóstico, es decir, de qué manera va a repercutir, de qué manera va a influir o va a impactar esto que me está pasando, ¿sí?, en mi futuro. Eso es pronóstico 100%. Y la terapia es cómo puedo cambiar el pronóstico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para modificar este avance o esta progresión de lo que me está pasando para que pueda ser o no tener un impacto en mi futuro o este impacto sea el más leve posible, ¿no? Y todos estos diagnósticos, yo sé que ustedes lo conocen muy bien, cuando llegamos a la hora de plantearnos ya estamos en la parte final de la historia clínica y nos detenemos en ese momento para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que voy a colocar en el diagnóstico, porque hay situaciones en las que es lo más sencillo llegar al diagnóstico, con 2 o 3 palabras que nos dice el paciente, ya se nos ilumina la mente y nos dice esto es lo que está pasando, y hay otras situaciones en las cuales llegamos al final y nos aparecen 3, 4, 5 posibilidades y todas quizás con un peso muy similar. Y debemos partir por este principio que nos habla, que nos dice la navaja de Occam y que nos lo expresa muy bien, en la cual nos dice que ante situaciones o diferentes situaciones que puedan explicar, en este caso de la medicina, lo que le está pasando a mi paciente, por lo general, la explicación más sencilla es la correcta. Y esto rige la medicina. Este principio nace en la economía, pero rige la medicina y debemos aplicarlo. Pueden decir, van a haber situaciones en las que no se cumpla esto, sin lugar a duda. La medicina tiene esa belleza, tiene eso que a veces lo que está pasando o lo que pensamos que está pasando en un punto puede ser totalmente diferente en el camino. Y tiene otra cosa más hermosa todavía, que va cambiando a lo largo del tiempo, va cambiando a lo largo de la vida, porque el conocimiento también va incrementándose y eso no significa que no se deba aplicar este principio, porque van a ver que van a actuar de la mejor manera y se les va a facilitar todo. Bueno, esta diapositiva era después. Entonces, llegamos a la historia clínica y Entonces, en este caso, partimos de este ejemplo, yo les decía, ¿no? Vamos a partir de un ejemplo que es a través del cual vamos a trabajar estos minutos que vamos a estar en la charla, en la conversación, y lo que ustedes puedan tener después de dudas, comentarios, si es que es posible hacer. Dijimos que el final de esta historia clínica era llegar a un diagnóstico, a una impresión o a una hipótesis diagnóstica. Y entonces, simplemente como preámbulo, tenemos un paciente de X años de edad, sexo masculino, que acude a un servicio de emergencia porque refiere un cuadro clínico de minutos de evolución, angor típico, lo reciben en la emergencia hacen una mini historia clínica porque les interesa priorizar los tiempos, le realizan un electrocardiograma, en el electrocardiograma no hay elevación del segmento de CT, diagnóstico. El diagnóstico con el que el paciente se interna, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento de CT. Vamos a partir de aquí. Entonces la historia ya está realizada, la internación ya está realizada, acciones urgentes o emergentes ya fueron realizadas y el paciente se encuentra en este momento en una camilla, en una cama, en la sala de emergencia o de urgencia con el diagnóstico acertado de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT. Y entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue desde el aspecto o desde el punto de vista del expediente clínico? Sigue, ahora comienza el resto del expediente clínico. Muchas veces nos tortura cuando somos internos la realización de una historia clínica, porque hay hospitales que su historia clínica son 4 páginas, pero hay hospitales en las que la historia clínica tiene más de 15 páginas. Y muchas veces, después de que
la hicimos y nos costó hacerla a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana, a la hora de la visita, nos dicen rehacerla. Y nos mandan a rehacerla 10 veces. Entonces, pensamos que, listo, podemos descansar y decimos, llegué al diagnóstico, se acabó mi estrés, se acabó mi tortura en relación al expediente clínico. Sin embargo, recién estamos dando los primeros pasos de lo que va a involucrar el continuar con el expediente clínico de este paciente que tiene un diagnóstico fácil de llegar y que probablemente su internación va a ser corta o de poco tiempo. Y ahí entramos al punto de la evolución médica, la evolución clínica, el seguimiento de los pacientes. Esta evolución clínica, evolución médica, aplica tanto para el paciente que vemos en el consultorio, aplica para el paciente que vemos en la internación, independientemente de si se encuentra en la emergencia, en sala, en terapia intensiva, intermedia, no importa. La evolución debe tener un formato, tiene una forma de redacción y debemos nosotros realizarla de esa manera porque nos va a orientar. ¿Por qué? Porque nos permite tener un seguimiento correlativo del cuadro clínico o dolencia del paciente, lo cual hace que sea útil para orientarnos en cualquier momento sobre el cuadro, la situación, las acciones realizadas durante este seguimiento. Imagínense ustedes que ya especialistas, independientemente del área donde se encuentran, tomemos el ejemplo que uno de ustedes es neurólogo, y le piden una valoración de un paciente que lleva 15 días internado, que ingresó por un cuadro séptico, por lo tanto tiene la evolución de terapia intensiva, terapia intermedia, emergencia, medicina interna, el terapista, el infectólogo, no sé, un expediente clínico de 70 páginas. Y de repente el día 15 tiene un evento neurológico y le piden la interconsulta a uno de ustedes como neurólogo clínico. Imagínense si ustedes van y tienen que leer las 70 páginas para poder abordar a ese paciente. No terminamos más. Peor, pacientes que están mucho más tiempo. Entonces, una evolución clínica bien realizada permite orientar a todos los colegas en cuanto a la situación del paciente desde su inicio hasta el momento. Se debe aplicar, como les decía hace un momento, en el paciente de consultorio como en el internado. Deberíamos realizarla al menos una vez al día, hay un error ortográfico, pudiendo variar de acuerdo a la situación clínica del paciente. En los pacientes estables, pues una evolución diaria será más que suficiente, y en pacientes de acuerdo a cuán crítica es su situación clínica o su situación médica, esta evolución podrá ser 2, 3 o más veces según la necesidad. Siempre debe registrarse fecha, hora y autor de la evolución. En el caso del internado, en el caso de que nosotros como internos nos toca hacer la evolución, nosotros registramos el nombre del interno, el nombre del residente a cargo a quien le he comentado o quien me ha acompañado a hacer la evolución clínica y el nombre del especialista a cargo en ese momento, en ese horario o de esa sala, porque ese es el orden de responsabilidad que tenemos. Muchas veces ha pasado, encontramos situaciones en las cuales figura 5 de la mañana, se toma signos vitales, frecuencia cardíaca 40 latidos por minuto, presión arterial 60-20, 60-30. Interno Pérez. 4:50, lo mismo, y tiene 10 evoluciones en horario, pero solo figura él, no figura qué se hizo, a quién se comunicó, el cuadro clínico del paciente, nada. Esa no es una evolución útil, y más bien, si volvemos al inicio, a las primeras diapositivas, al ser un documento médico, pero también legal, nos va a jugar en contra. Recuerden que la historia clínica, o sea, todo lo que nosotros hagamos o realicemos al paciente, hablemos, conversemos, acordemos con el paciente, solo cuenta lo que está escrito. Lo demás, como dice el dicho, se lo lleva el viento. Las palabras a la hora de realizar o estar en una situación de responsabilidad médica, solo cuenta lo que está escrito, y por eso es que el expediente clínico se puede convertir en nuestro mayor defensor o en nuestro principal acusador.
Entonces, debemos hacerlo de manera correcta y la responsabilidad involucra que todos nuestros superiores también estén en conocimiento de lo que está pasando. Porque tampoco sirve de nada que yo, como el interno Pérez, vaya, anote interno Pérez, residente Pérez y especialista Pérez, 3 Pérez diferentes, pero en realidad nunca le avisé a mi residente ni nunca le avisé al especialista. El hecho de firmar las evoluciones, la historia clínica, cualquier documento, cualquier hoja de la historia clínica con el rango jerárquico, si vale el término, implica que he comunicado y he informado a las personas que están ahí sobre lo que he valorado y evaluado. El inicio de toda evolución debe contener fecha, hora, especialidad si corresponde, días de internación y diagnósticos en orden jerárquico. Y vamos a volver al ejemplo anterior. Recuerdan, teníamos ese diagnóstico inicial de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST que se lo colocaron en la emergencia, en el servicio de emergencia. Entonces, volvemos a partir de ahí. Dijimos que hay un rótulo que toda evolución tiene que tener. El rótulo comprende la fecha, la hora, si corresponde a la especialidad, los días de internación del paciente y el diagnóstico de ese momento. Y en este caso le pidieron una valoración al cardiólogo, porque dijeron, el médico de emergencia dijo, estamos frente a un síndrome coronario agudo que no tiene supra, por lo tanto voy a pedir una valoración del cardiólogo para ver de aquí en más qué vamos a hacer. Y ustedes, como internos de cardiología o como médicos cardiólogos, fueron a ver al paciente. Por lo tanto, vamos a anotar en la historia, como nos los pidieron el 7 de junio, vamos a anotar 7 de junio 2023, a las 8:30 de la mañana que fui a ver a mi paciente, pero esta evolución es de mi parte, es decir, de la especialidad de cardiología, por lo tanto registro cardiología. Y coloco como parte de esta rotulación, paciente en su primer día de internación, está internado en el servicio de emergencia con los siguientes diagnósticos. Por el momento tiene un solo diagnóstico, que es el motivo por el cual me pidieron a mí ver a este paciente. Y ese diagnóstico, si tuviera más, tendría que ser en orden jerárquico, va como primera jerarquía o como la mayor jerarquía, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Entonces, ahí comenzó la evolución clínica de este paciente. Y una de las formas más, una de las mejores formas para nosotros poder hacer la redacción de la evolución médica o de la evolución clínica es utilizar este método que es el SOAP, en el cual nosotros evaluamos 4 aspectos. El subjetivo, el objetivo, hacemos un análisis de ambos dos y planificamos qué es lo que vamos a hacer. Esta técnica o este método SOAP fue creado por el doctor Lawrence Witt con el objetivo de llevar control y seguimiento a los pacientes. Permite sistematizar y ordenar el contenido de una historia clínica o una nota de evolución y está diseñado para mejorar la calidad y la continuidad de la atención al paciente. Y esto es muy importante. Mejora la comunicación entre los pacientes, entre los profesionales, sin necesidad de que ambos dos estén presentes ahí. Y volvemos hace un momento atrás, cuando yo les daba el ejemplo de uno de ustedes neurólogo, sin que esté en ese momento que quizás pasó el neurólogo, sin que esté presente el internista o el médico que ha pedido la interconsulta, si nosotros tenemos una evolución médica bien redactada, va a permitir la comunicación porque va a estar escrito lo que el médico está pensando, los cambios que han habido y el por qué se le está pidiendo la interconsulta al neurólogo en este caso. No se limita solo a médicos, deberían hacer en la misma técnica la evolución de enfermería, la evolución de nutrición, la evolución de fisioterapia, es decir, toda el área de la salud. Y ayuda a recordar detalles específicos. Sus componentes son 4, lo subjetivo, lo objetivo, el análisis y el plan, que es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Hablemos de lo subjetivo. Lo subjetivo o este aspecto subjetivo gira en torno a un eje o a un pilar, que es refiere, es decir, lo que comunica el paciente, lo que expresa el paciente, gira en torno a eso, ¿no? Podemos o no corroborarlo después, es otro tema, pero plasmamos lo que el paciente nos dice que le está pasando.
lo que le está pasando y lo que ha cambiado si es que estuviera internado en relación al momento en el cual ingresó o si es muchos días de internación con el día anterior. Por lo tanto, implica, como dice el eje de refiere, implica presentar lo que el paciente señala, lo que el paciente expresa. Es una información descriptiva que, hay un error igual, que puede o no confirmarse mediante pruebas posteriores. Estos datos se obtienen observando y analizando cómo se comporta el paciente y escuchando cómo explica lo que le está pasando. Se orientará la obtención de la información mediante preguntas en relación al progreso de su cuadro clínico. Si el paciente lleva varios días y se pone un poquito disperso, volviéndonos a contar desde el inicio, nosotros vamos a hacer preguntas puntuales o ayudarlo a dirigirse u orientarse al cambio que pudo haberse presentado en los últimos días o en las últimas horas o del día previo para ahora, dependiendo, obviamente, la situación clínica que tenga cada paciente. Sigamos el ejemplo del paciente del síndrome coronario agudo. Recordemos, fue internado con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Nosotros fuimos a verlo porque nos pidieron una valoración o una interconsulta por cardiología. Acudimos a las 8:30 de la mañana del día 7 de junio y arrancamos indicando que el paciente está en su primer día de internación con el mismo diagnóstico que nos pidieron. Hablamos con el paciente, lo interrogamos y vemos qué ha cambiado. Primero, en este caso, al ser la primera evolución, pues vamos a ver qué le pasó. Que nos cuente por qué acudió a la emergencia, qué es lo que estaba sintiendo, y luego le preguntaremos, en estas primeras horas que lleva internado, qué es lo que ha cambiado y cómo se siente. Y eso es lo que vamos a notar. Y en este caso, el cardiólogo, el interno que acude con el cardiólogo, registra. El paciente refiere que su dolor precordial de tipo anginoso disminuyó luego de la medicación administrada en emergencia, siendo al ingreso una intensidad 10/10 y actualmente, habiendo ya pasado 4 horas, es 3/10. Refiere también que ya no presenta disnea y niega otros síntomas asociados, ¿no? En este caso, porque no compete a la charla o a la conversación más que charla del día de hoy, no vamos a revisar la historia clínica. Simplemente vamos a contrastar lo que tenía el paciente y que está expresado seguramente en la historia clínica con lo que nos está refiriendo y nos está relatando en ese momento. Entonces ya tenemos el primer aspecto o la primera esfera de la evolución, que es lo subjetivo. Vamos a la segunda esfera, que es lo objetivo. Y así como lo subjetivo, esta esfera gira en torno a un eje, a un pilar. Y este pilar es la evidencia, para no redundar, lo objetivable. Por eso gira en torno a la evidencia. Registra datos objetivos como los signos vitales y el examen físico, resultados de laboratorio solicitados en la jornada previa o en horas previas, informes o resultados de métodos complementarios de imágenes solicitados en la jornada previa o en horas previas. Todo esto va en objetivo. Volvamos a nuestro paciente. Dijimos que lo fuimos a ver el 7 de junio a las 8:30 de la mañana. Ya relatamos la primera esfera, que era lo subjetivo, y ahora vamos a pasar a la segunda esfera para describir lo objetivo. Y colocamos signos vitales: presión arterial 110/60, frecuencia cardíaca 92, respiratoria 12 y satura 95%. Ya no me baso en lo que él me está contando, sino lo que yo lo voy a examinar. En esta parte simplemente he acortado porque en las especialidades uno debería ir puntualmente a los cambios que involucren el aparato o el sistema que estoy revisando. Van a ver que muchas veces en la evolución clínica general les van a pedir hacer el examen físico completo, ¿no? Pero bueno, entonces yo coloco, se encuentra hemodinámicamente estable, presentando al examen físico cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos regulares, normofonéticos, sin soplo audible. Resto del examen físico sin particularidad. Esta es una parte del objetivo, pero también tengo que describir, si es que hubiera, los métodos complementarios realizados. Y en este caso dijimos que los colegas colocaron que era un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, por lo tanto, tiene un electrocardiograma de entrada. Entonces registro. Ingresa con electrocardiograma que evidencia ritmo
ritmo sinusal, con eje eléctrico desviado hacia la izquierda, con una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto aproximadamente, pero en el interín entre el momento que ingresó y las 4 horas hasta que me pidieron la interconsulta, también se hicieron algunas otras pruebas. Por ejemplo, le pidieron resultados de troponina, que vamos a ver. En el electro, también se evidenciaba ondas T negativas en la pared anterolateral extensa y se recibe el resultado de troponina cualitativa. La misma nos dice que es positiva. Entonces tengo ya la segunda esfera chequeada. Dijimos que evaluamos la primera, que es lo que el paciente nos relata, evaluamos la segunda, que es lo que yo puedo corroborar, lo que yo puedo evidenciar, y ahora que tengo estas dos esferas completas, pues tengo que sentarme a razonar, a interpretar lo que está pasando entre lo subjetivo y lo objetivo. Esa tercera esfera es el análisis. Por lo tanto, gira en torno al razonamiento. Implica interpretación de los hallazgos relatados en lo subjetivo y objetivo, registrar y discutir las relaciones existentes entre los síntomas, signos, síndrome y tratamiento, y no confundir con registro de los resultados de laboratorio o métodos complementarios, porque muchas veces sucede eso, que porque dice análisis, piensan que se refiere al análisis clínico o al análisis de laboratorio, y nosotros vemos en las evoluciones SOAP, subjetivo refiere tanto, objetivo examen físico, llega el análisis y solo anotan hemograma tanto, urea creatinina tanto. No. El análisis gira en torno al eje o al pilar del razonamiento. Es la interpretación y la discusión dentro mío de lo que le está pasando al paciente para poder registrar esta interpretación en la evolución. Es por eso la importancia y la relevancia de este método SOAP. Y volvamos al ejemplo del neurólogo clínico. Un buen análisis realizado va a permitir que este neurólogo, pese a que el paciente lleva 15 días y 70 páginas de expediente clínico, va a permitir que él se oriente en lo que le está pasando, el cambio que se ha presentado y el por qué le estamos pidiendo que valore al paciente. Regresemos a nuestro paciente con síndrome coronario agudo. Y en el análisis que hacemos en base a lo subjetivo y en base al objetivo, nosotros escribimos: desde su ingreso, el paciente presenta evolución favorable, luego de habérsele administrado doble antiagregación plaquetaria, beta bloqueante y heparina de bajo peso molecular. Sigo interpretando y razonando. Dado el cuadro clínico, la alteración electrocardiográfica y el resultado de troponina, fíjense que no lo vuelvo a escribir. No vuelvo a colocar lo que me dice el electro, no vuelvo a colocar el resultado de la troponina, no, sino que estoy analizando que en función o en relación al cuadro clínico del paciente, al hallazgo electrocardiográfico y al resultado de la troponina, tengo que actualizar el diagnóstico del paciente a infarto de miocardio sin elevación del segmento CT. Ya dejó de ser un síndrome coronario agudo, porque ya tengo el resultado de troponina. Por lo tanto, a partir de este momento, el paciente se convierte en un infarto de miocardio sin elevación del segmento CT. Y como mi paciente que tenía hace un momento síndrome coronario agudo, ahora es un infarto, yo tengo que seguir analizando lo que le está pasando y lo que probablemente me va a tocar planificar hacer. Y pongo, en este sentido, se procede a realizar estratificación de riesgo, tomando en cuenta también el antecedente de diabetes, que estaba registrado en la historia clínica, historia que no hemos visto, obviamente, siendo el resultado alto riesgo cardiovascular. Entonces, quien sea, cualquier médico, cualquier colega, incluso cualquier otra profesión de la salud que vea este análisis, se va a poder orientar de la situación de lo que al paciente le está sucediendo, de cómo se encuentra, y obviamente le va a dar la perspectiva y un pantallazo de lo que probablemente yo voy a plantear realizar de aquí en adelante. Y ahí entramos a la última esfera del SOAP, que es el plan. Y el plan gira en torno al qué hacer. En función a mi análisis, veo qué hacer. Plasma la conducta a seguir en relación al análisis realizado. Se registrarán aspectos relacionados con la medicación, medidas no farmacológicas y o estudios a realizar. Volvamos a nuestro paciente con ahora infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y
vamos a plantearnos. Se decide mantener la medicación actual, además de solicitar coronariografía con eventual angioplastia dentro de las 24 horas. Se solicita también ecocardiograma de control y se realizará curva de troponina cuantitativa para evaluar progresión del daño cardíaco. Entonces, fíjense el encadenado y la secuencia que tiene toda la evolución, ¿no? Lo subjetivo, lo que el paciente está relatando, me va a obligar a mí a buscar en lo objetivo si puedo corroborar ello, tanto a nivel del examen físico como a través de pruebas o métodos complementarios. Este relato más esta evidencia me va a permitir analizar qué es lo que está sucediendo con mi paciente. Este análisis me va a permitir planificar qué es lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque como yo sé, volvamos a esta última esfera, como yo sé que mi paciente ahora tiene un infarto y yo sé que la medicación, porque la acabo de leer, la medicación de los colegas de emergencia es la adecuada, es que yo decido que se debe mantener la misma medicación. Pero como sé que el paciente ahora es un infarto, pero es de alto riesgo y yo conozco de cardiología, sé que este paciente debe realizarse una coronariografía dentro de las 24 horas, ¿no? Y como todo infarto, tengo que evaluar el daño. Y la forma de evaluar el daño es ver cómo está funcionando y cómo está la estructura de ese corazón a través de un ecocardiograma y ver cómo se está comportando este territorio de infarto a través de una curva de troponina. Entonces, no hay donde perderse. El plan sale del análisis. El análisis sale de lo subjetivo y lo objetivo. ¿Y el plan da lugar a qué? Las indicaciones. Las indicaciones, que es lo que está escrito en el expediente clínico, cada institución, servicio o cada especialidad puede tener un orden predefinido o preestablecido que se debe seguir a la hora de escribir las indicaciones. Sin lugar a duda que como son hojas separadas, al igual que la evolución, también debe incluir la fecha, la hora y si correspondiera a la especialidad. Por lo general, todas las indicaciones van a seguir las mismas líneas, más menos o un orden más superior o inferior, pero van a tener una primera parte que es la dieta y medidas generales, la administración de drogas parenterales, la administración de drogas orales, solicitudes de laboratorio y o métodos complementarios y solicitudes de interconsulta o seguimiento por otras especialidades. Entonces, volvamos a nuestro pobre paciente que se ha infartado y veamos que en función a lo subjetivo y objetivo hicimos un análisis, en función al análisis hicimos un plan y ahora traslademos lo planificado a las indicaciones médicas. Y colocamos, 1, nada por vía oral hasta nueva orden. ¿Por qué? Porque tiene un cateterismo que realizarse dentro de las 24 horas. 2, oxígeno húmedo a 3 litros por minuto, solo si la saturación de oxígeno es menor a 90%. 3, como el territorio es anterolateral extenso, no por ahí, y aún no tengo el ecocardiograma, quizás estoy con un corazón muy dañado que probablemente a lo largo de las horas va a tener falla de bomba, por lo que no me conviene en este momento llenarlo de agua, llenarlo de líquido. Entonces un suero no me va a servir, pero yo necesito la vía por cualquier emergencia. Entonces, tapón heparinizado. 4, está en sus primeras horas de infarto, por lo tanto debemos anticoagularlo. Heparina de bajo peso molecular, sabemos que el paciente pesa 80 kilos y que la dosis de anticoagulación es 1 miligramo por cada kilo de peso cada 12 horas, por lo tanto le voy a indicar heparina de bajo peso molecular, 80 miligramos cada 12 horas, inyectada de manera subcutánea. 5, aspirina 100 miligramos cada 24 horas, porque la carga ya se la hicieron en la emergencia. 6, clopidogrel 75 miligramos cada 24 horas, vía oral. 7, carvedilol, necesito un betabloqueante, estamos frente a un infarto. 12.5 miligramos cada 12 horas, vía oral. Enalapril, estamos frente a un infarto, pared anterior y diabético, sí o sí tiene que llevar enalapril, YECA o ARA2. Enalapril, 10 miligramos cada 12 horas, vía oral. 9, atorvastatina, la mayor dosis posible, 80 miligramos cada 24 horas por la noche, vía oral. 10, se realizará hoy coronariografía con eventual angioplastia, porque ya lo hemos programado, ya se lo hemos indicado y el paciente está en EPO esperando que se realice la coro. 11, solicito ecocardiograma Doppler color.
12, solicito troponina cuantitativa. 13, pido que le tomen o le registren los signos vitales al menos cada 6 horas. 14, ya lo valoró cardiología. Yo como internista lo voy a seguir en mi sala, pero pido que el acompañamiento, el seguimiento, también lo haga cardiología. Y 15, ante cualquier eventualidad o cualquier modificación o cualquier situación que se presente con el paciente, comunicar cambio. Entonces, repetimos, el paciente nos relató lo que le está pasando, subjetivo, nosotros fuimos a tratar de corroborar esto que nos ha relatado, objetivo. En base a lo subjetivo y lo objetivo, hemos procedido a hacer un análisis e interpretación adecuada. Con este análisis hemos podido realizar la planificación, el plan de lo que vamos a hacer, y esto nos ha permitido poder realizar las indicaciones. Y una vez hechas las indicaciones, pues tenemos que realizar las órdenes médicas o las recetas para el paciente, ¿no? La orden médica debe ser bien rotulada, debe incluir idealmente la fecha y la hora, tiene que tener letra legible y debe incluir el diagnóstico del paciente. Veamos este ejemplo. El paciente, al igual que nuestro interno, se llama Juan Pérez. Juan Pérez Pérez, le di una orden el 7 de junio del 2023 a las 9 de la mañana, porque yo lo vi a las 8:30, entre que lo revisé, lo estudié, analicé, interpreté, pasó media hora, y solicito favor realizar coronariografía con eventual angioplastia. ¿Por qué? Porque tiene un diagnóstico de infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, anterolateral extenso de alto riesgo. Y firmamos para que se proceda con el mismo. Las recetas deben ser bien rotuladas, incluyendo fecha, incluyendo hora, letra legible, diagnóstico del paciente, y debe ser precisa en cuanto al horario y la forma de administración de los medicamentos. En el caso del paciente internado, las recetas son más que nada de descargo para la farmacia de la institución, porque generalmente estamos frente a un paciente con algún seguro de salud o de la seguridad social, y eso permite que en pocas situaciones necesitemos darle las recetas para que el paciente el familiar vaya a adquirirlas por su lado. Así que vamos a poner el ejemplo de una receta a los días de haberse resuelto ya el cuadro del paciente, ¿no? Dijimos que había entrado el 7 de junio, ya han pasado varios días, este es 11 de junio, y le estamos dando de alta. A Juan Pérez Pérez le indicamos 1, clopidogrel 75 miligramos, una caja. 2, aspirina 100 miligramos, una caja. 3, carvedilol 12.5 miligramos, una caja. 4, atorvastatina 40 miligramos, 2 cajas. 5, enalapril 10 miligramos, 2 cajas. Pensando que esto le va a durar un mes. Y le hago las indicaciones. 1, el clopidogrel de 75 miligramos, tomar un comprimido. Y le hago las indicaciones. 1, el clopidogrel de 75 miligramos, tomar un comprimido cada 24 horas. 2, aspirina 100 miligramos, tomar un comprimido cada 24 horas. 3, carvedilol de 12.5 miligramos, tomar un comprimido cada 12 horas. Yo necesito darle atorvastatina de 80 miligramos. En nuestro medio, en Bolivia, no llega ya de 80, llegaba y ya dejaron de traerla porque los colegas no utilizaban. Pero tenemos de 40 miligramos, por eso le pedí 2 cajas. Entonces, atorvastatina de 40 miligramos, tomar 2 comprimidos cada 24 horas por las noches. 6, enalapril de 10 miligramos, tomar un comprimido cada 12 horas. 6, reducir el consumo de sal en la dieta diaria. 7, control por consultorio dentro de 14 días. 8, esto es muy importante, no suspender la medicación sin previo aviso a su médico. Porque como a veces colocamos una cantidad de cajas y el paciente puede darse la situación en la que termina la caja, pero no le llegó el turno todavía para que lo veamos, y resulta que dijo, bueno, esto era todo mi tratamiento y aquí se acaba, y ya no busca renovar su dotación de medicamentos, y tenemos un paciente que al mes está sin medicación y puede
agravarse lo que le está pasando o lo que le pasó. Veamos algunos errores comunes que se cometen. Falta de actualización de los diagnósticos. Y esto pasa todo el tiempo. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y el paciente ya va 10 días internado. No, el síndrome coronario ya está, hasta los primer día, digamos, hasta que tengamos el resultado de la troponina. Una vez que tenemos el resultado de la troponina, deja de ser síndrome coronario agudo, se inclina a uno u otro lado. Y seguimos repitiendo los mismos diagnósticos una y otra vez. Diagnósticos que no existen. El paciente se hizo el cateterismo y al día siguiente en la evolución colocan pongamos los dos errores. 1, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sabiendo que ya era un infarto. 2, paciente post procedimiento de angioplastia. No existe ese diagnóstico. El procedimiento es un procedimiento, la cirugía es una cirugía, no existe el post cirugía de apéndice, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los diagnósticos. Extender diagnósticos durante la internación aunque hayan sido resueltos. El paciente ingresa por una neumonía, la neumonía ha sido curada y siguen colocando en el diagnóstico neumonía resuelta. No, ya está. Si ya la neumonía no está, ya no es parte del diagnóstico, ¿sí? No se sigue colocando. Registrar resultados de laboratorio en el apartado de análisis del SWAP, es lo que les decía. En vez de registrar que la troponina fue positiva, o el valor de la troponina, o el resultado de sodio, potasio, hemograma, bla, 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 lo registran donde dice análisis y no en el objetivo, porque la palabra análisis les hace pensar que análisis se refiere a análisis de laboratorio. Indicar la medicación por veces al día en vez de por horario. Por ejemplo, enalapril. No es lo mismo decir enalapril 10 miligramos 2 veces al día que decir 10 miligramos cada 12 horas. Lo mismo pasa con una vez al día. No es lo mismo una vez al día que cada 24 horas. Podrá ser que hay medicamentos, que hay drogas como las vitaminas, por decirlo así, que no importa en cualquier momento del día que la ingiramos, si el lunes la tomamos a las 10 de la mañana, el martes a las 2 de la tarde, el miércoles al mediodía, puede ser. Pero la mayoría de los medicamentos tienen horario, tienen una vida media, tienen una duración y se debe indicar tal cual, ¿sí? Se coloca enalapril cada 12 horas, atorvastatina cada 24 horas y así sucesivamente. Y al paciente se lo debe educar en ese sentido, ¿sí? Se lo debe educar en ese sentido, ¿sí? Al paciente se lo debe educar. ¿Por qué? Porque el paciente asume, porque todos cometemos el error de a veces decírselo, de indicarle que, señor Juan Pérez, por favor, para tomar el medicamento con barriga llena, nada, el medicamento es en horario. Haya comido, no haya comido, haya desayunado, no haya desayunado, mientras esté despierto y pueda ingerir el medicamento, se toma en horario, ¿sí? Algunos medicamentos puede ser que se les pida comer antes, pero generalmente los cardiológicos no, pero se ajustará pues la comida al medicamento una vez que el medicamento haya sido planificado por el paciente. El horario no lo ponemos nosotros. Cuando nosotros le indicamos al paciente tomar enalapril cada 12 horas, yo no le voy a decir a las 9 y a las 9, a las 7 y a las 7, a las 6 y a las 6. Yo le voy a decir, usted elija la hora el primer día que va a empezar a tomar, pero todos los días a la misma hora. De esa forma el paciente va a buscar el horario más cómodo que le quede y va a poder cumplirlo de ahí en más. Porque si nosotros le colocamos a las 10 y a las 10, por ahí a esa hora el paciente no está en su casa, por ahí a esa hora el paciente ya está trabajando y su trabajo no le permite detenerse para ir a buscar un vaso con agua y tomar un medicamento. Sin embargo, si el paciente todos los días se despierta a las 5 de la mañana, por ahí él decide colocarse como horario a las 5:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Entonces, el paciente debe ser quien elija
su horario, porque de esa manera hay más compromiso y además adecua a su realidad y no una imposición nuestra de lo que debe hacer ni en qué horario hacer. Y así como hablábamos de la navaja de Occam para hacer el diagnóstico, no tenemos que olvidarnos un aspecto que muchas veces pasa por alto, que es el sentido común. Utilicemos el sentido común. Y les cuento, ya que estamos en esto de los errores, algunas de las quejas que escuchaba, que algunas son risibles, digamos, ¿no? Pero es increíble que suceda. Pero, por ejemplo, en un paciente, por el tema de precariedad, le indicaron en las indicaciones médicas, para que nutrición sepa, que añadir 6 claras de huevo a la dieta. ¿Sí? Y de repente los internos registran en la receta que se lleva a farmacia del seguro como solicitud 6 claras de huevo. Parece risible, pero ahí se nota el poco sentido común, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir yo 6 claras de huevo? Y obviamente queda en evidencia el poco conocimiento que tenemos de alguna situación, ¿no? Entonces, muchas veces, por no decir todas las primeras veces, puede ser que nosotros cuando leamos enalapril 10 miligramos cada 12 horas, no sepamos qué es el enalapril. Pues tenemos derecho a no acordarnos. Deberíamos saberlo, pero bueno, puede pasar que no sepamos. Puede ser que no sepamos la cantidad o la presentación en las que viene el enalapril. Puede ser que no sepamos la cantidad de comprimidos que vienen generalmente en las cajas de enalapril, ¿no? Entonces nosotros tenemos que leer, tenemos que buscar. Está bien, hoy el médico colocó enalapril 10 miligramos cada 12 horas y me dijo que descargue 2 comprimidos. Listo, yo descargué para la farmacia del SUS o para la Caja Nacional, Petrolera, lo cual fuera, 2 comprimidos en enalapril. Pero luego, inmediatamente, voy a buscar qué es el enalapril, en quién se da el enalapril, cada cuánto se debe dar, por qué se debe dar cada 12 horas, de cuánto viene el enalapril habitualmente, cuál es la dosis máxima que tiene que darse y cuál es la presentación. De esa forma yo voy a saber mañana por qué el médico le está dando 10 miligramos cada 12 horas y hasta cuánto podríamos subir la dosis de medicamento. Si no hacemos esto, primero nos vamos a convertir en personas que solo registran lo que nos dicen y eso no es aprender. Porque mañana cuando me digan, ahora pensá vos, me va a costar un montón. No digo que no lo voy a poder hacer, pero me va a costar un montón porque nunca lo razoné. Solo transcribí y esa no es la idea, ¿no? El internado, la idea es de aplicar lo aprendido y es el mayor acercamiento que uno tiene a la actividad médica. La verdad que no hay momento más bello de la medicina como es el internado, ni la residencia se compara a eso. El internado es fantástico por muchos aspectos, no solo el poder ya ejercer algunas acciones médicas como tal. Entonces tenemos que leer. Me contaban igual en la reunión de docentes que, por ejemplo, anotaban X frasco 4 ml cada 12 horas y el frasco tiene 20 ml y le piden 2 frascos, digamos. Y eso es desconocimiento, es porque no saben cuántos ml tiene el frasco y cuántos frascos voy a necesitar pedirle a este paciente. Y eso es sentido común, ya no deja de ser hasta medicina. Y muchas veces esto se da por, no le digamos importancia, pero hay menos compromiso a la hora de aprender, digamos, ¿no? Y no es solo algo que se da de parte del interno, también se da de parte del médico, ¿no? Yo les pongo de ejemplo, y no me meto con ninguna otra institución, pero yo les pongo de ejemplo en mi institución que les digo, se da un sinergismo terrible, un sinergismo catastrófico muchas veces, en la cual el interno o el residente a la hora de la visita en su mente está, ojalá no me pregunte nada, ojalá no me pregunte nada, y el médico en su cabeza está, ojalá no me pregunte nada porque quiero irme rápido, y los dos se encuentran, los dos se miran, y es como ese capítulo de Los Simpsons donde Homero y Bart se encuentran en la calle y cada uno se saluda como si no se reconocieran, y este sinergismo se dio el lunes, se da el martes, miércoles, y de repente pasaron 2 meses para el interno, cambió de rotación y dice, no me enseñaron nada.
solo me usaron de secretaria. No es, o sea, un círculo vicioso se tiene que romper en algún lado. Si no lo rompe en este caso el docente o el médico, lo tiene que romper el interno, tiene que preguntar, tiene que ser, es parte de investigar, leer, conocer. Doctor, ¿qué es el enalapril? ¿Por qué se da 10 miligramos? Y cuando le digan a uno, bueno, andale para que lo conversemos mañana, ir y leerlo, ¿no? Me acuerdo cuando una vez le reclamaba a un interno porque no leyó un tema, se me acerca y con toda su franqueza me dice, doctor, es que usted no sabe lo que es ser interno. Me da ganas de reírme, ¿me entiendes? Porque ¿quién no sabe lo que es ser interno? Todos hemos pasado por eso y todos van a pasar por eso, ¿no? Uno llega cansado, uno hace en el horario que más sueño tiene, le llega el ingreso, está bien, pero esa etapa de aprender no la van a vivir más. Y si solo nos convertimos en transcriptores, estamos mal. Bien, muchas gracias.